Hola de nuevo, espero se encuentren muy bien. Pues bueno, continuando un poquito con los videos que voy a estar haciendo, pues aquí les presento la suma de vectores, pero utilizando el método analítico. Entonces vamos a empezar. Yo ya aquí tengo resuelto el problema y se los voy explicando paso por paso, ¿ok? Bien, yo voy a sumar tres vectores con el método analítico. En este caso, un vector A que tiene 20 metros, 45 grados, un vector B que tiene 60 metros, 90 grados y un vector C que tiene 100 metros, 180 grados. Para esto voy a utilizar tres partes de la matemática: el álgebra, la geometría y la trigonometría. ¿Ok? Bien, antes de poder empezar a explicarles la situación de suma de vectores, voy a hacer uso, acordarme un poquito de la trigonometría y la geometría. Bien, yo puedo localizar un punto en el espacio, en el plano, con dos coordenadas. Una coordenada en X y una coordenada en Y en este caso. ¿Ok? Entonces, si yo localizo ese punto, yo lo puedo localizar ese punto con un vector. ¿Sí? En este caso, pues lo estoy llamando A. ¿Sí? Y pues con una abertura angular, en este caso puede ser 45, puede ser lo que tú quieras. ¿Ok? Bien, la distancia que hay del origen hasta la parte donde se proyecta el vector en el eje X, pues es mi coordenada en X. Lo mismo, la distancia que hay del origen a la proyección del eje Y del vector, pues es mi coordenada en Y. Si tú te das cuenta que se está formando un triángulo rectángulo donde conozco la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa vendría valiendo 20, vendría valiendo 60, vendría valiendo 100 en este caso para cada vector, y el ángulo que es de 45 para el vector A, que es de 90 para el vector B y que es de 180 para el vector C. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es encontrar precisamente esas coordenadas. ¿Cómo las voy a encontrar? Pues utilizando las funciones trigonométricas. En este caso, el seno de 45 grados, pues lo voy a calcular como coseno, perdón, como cateto opuesto entre hipotenusa, que, y el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Traduciendo a la situación que tengo de vectores, pues el seno de 45 grados pues va a ser y, que vendría siendo el cateto opuesto, sobre el valor de A, que vendría siendo la magnitud, y pues despejando Y, pues tengo que es A por el seno de 45. Lo mismo voy a hacer con el coseno, pero pues utilizando el cateto adyacente, que vendría siendo el que está bajo el ángulo, y la hipotenusa, que vendría siendo pues la que ya sabemos, este lado más largo. ¿Ok? Despejando la coordenada en X, nos queda que va a ser A por el coseno de 45. De esta forma yo encuentro las coordenadas de cada vector. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, lo vamos a hacer directamente a la suma. Ahora sí, vamos, ya con este conocimiento vamos a hacer la suma de vector. Yo tengo que encontrar la X y la Y de cada vector. Es decir, que yo voy a tener una AX, una BX y una CX. De la misma manera voy a tener una Y para cada vector. ¿Sí? Una AY, una BY y una CY. Entonces, eso lo voy a sacar, ¿cómo? Lo voy a sacar utilizando las funciones trigonométricas. Es muy importante darte cuenta que la calculadora está en deg. ¿Ok? Porque si está en radianes, el ángulo te lo calcula diferente. ¿Ok? Bien. Entonces, mi primer paso para poder hacer suma de vectores con el método analítico es la descomposición del vector. ¿Qué significa esto? Simplemente encontrar la X y la Y de cada vector. ¿Ok? Bien, en este caso AX pues va a ser lo que vale la hipotenusa, que viene siendo 20, por el coseno de 45 grados, por el ángulo que tengo aquí. ¿Ok? Y me da un valor de 14.14. Lo mismo voy a hacer con la Y, ¿sí? AY va a ser 20 metros por el seno de 45 grados. Que en este caso da igual que la AX. ¿Por qué? Porque sale igual que la AX. Por el simple hecho de que el seno y el coseno de 45 grados, es importante que lo sepas, valen siempre lo mismo. ¿Ok? Por eso el valor de AX y AY vale igual. ¿Ok? Aquí, como puedes darte cuenta, tengo a mi vector A en estas dos partes. ¿Sí? Voy a obtener el vector B de la misma forma, pero voy a utilizar los valores de B. En este caso 60 por el coseno de 90. El coseno de 90, chicos, es 0. Por lo tanto, si tú multiplicas 0 por 60, pues tenemos un 0. ¿Sí?
60 metros por el seno de 90, pues me da 60 por la cuestión de que el seno de 90 es 1. ¿Ok? Entonces 1 por 60 te queda 60. Entonces aquí tenemos las coordenadas X y Y del vector B. Lo mismo voy a hacer con el vector C. Entonces es 100 en este caso por el coseno de 180. Pero el coseno de 180 es muy importante que también lo sepas. Es menos 1. ¿Sí? Si tú lo pones en la calculadora, coseno de 180 te va a dar menos 1. Multiplicando menos 1 por 100 obtenemos un menos 100. ¿Ok? Y 100 por el seno de 180 es 0 por la cuestión de que el seno de 180 vale 0. Si tú pones en la calculadora seno de 180 te va a dar 0, multiplicado por 100 obtenemos 0. Entonces tengo la X, la Y, la X y la Y de cada vector. ¿De acuerdo? Bien, ese va a ser mi primer paso del método analítico. Mi segundo paso simplemente es sumar componentes. ¿Qué significa esto? Que vas a sumar X con X y Y con Y. Es lo mismo que decir, no puedes sumar peras con manzanas. Tienen que ser peras con peras o manzanas con manzanas. Entonces, en este caso voy a sumar todo lo X a X más BX más CX. Tú puedes tener la cantidad de vectores que tú quieras. Pueden ser más. Por eso yo pongo aquí un número ilimitado de vectores. Pueden ser muchos más. El resultado de la suma te va a dar una resultante que le voy a llamar resultante en X. Rx. ¿Ok? En este caso, pues aquí estoy poniendo los valores 14.14, que es la X, 0, que es la Bx, y menos 100, que es la Cx. Y me da un valor de menos 85.86 metros. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer con la Y, utilizando los valores de Y. En este caso, 14.14 que es la AY, 60 que es la BY y 0 que es la CY. Entonces obtengo un valor de 71.14. Estos dos valores es muy importante que los tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque esos dos valores básicamente son las coordenadas del vector resultante. Si tú vas a una gráfica y quieres localizar un punto en el espacio del vector resultante de la suma de estos tres, tienes que graficar 85.86 negativo, 71.14 en Y. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te va a quedar en el cuadrante número 2. ¿A qué me refiero? Pues yo tengo 4 cuadrantes en el plano. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te queda en el cuadrante número 2? Simplemente por el hecho de que todas las X de este cuadrante son negativas y todas las Y de este cuadrante son positivas. Por eso, si yo tengo una Y negativa, una X negativa, pues rápidamente me ubico en esta parte de acá. Si la Y fuera negativa, me ubicara en el tercer cuadrante, pero como la Y es positiva, me ubico en el segundo. Entonces, aquí está el punto donde estoy obteniendo la resultante. Entonces, lo que me falta ahora es saber cuánto vale esta línea de aquí, ¿sí? Y saber cuánto vale el ángulo alfa en este caso. Pero voy a llamarle beta a este porque lo voy a utilizar ahorita al ratito, ¿ok? Entonces, lo que me falta otra vez es la R, el valor de la R, la medida, y el alfa en este caso, ¿ok? Y aquí están los resultados, pero pues ahorita te voy a explicar cómo llegué a ellos, ¿ok? Bien, para poder encontrar esta R, pues mi tercer paso va a ser la utilización del teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Traducido en la parte de vectores, en este caso que es la R cuadrada, que viene siendo la línea esta, va a ser igual a la Rx, que es esta de aquí, que es un cateto al cuadrado, más la Ry, que sería esta de acá, que es el cateto opuesto. Cateto adyacente de beta, cateto opuesto de beta. ¿Ok? Bien. Entonces, de ahí, sustituyendo, le saco raíz cuadrada a esto, ¿sí? Sustituyo y obtengo el valor de 111.27. Te recomiendo una cosa muy importante al momento de hacer una calculadora. Te recomiendo que saques primero al cuadrado saques al cuadrado lo sumes y al final le saques la raíz cuadrada. Por la cuestión de la sintaxis de la calculadora, ¿ok? Depende de algunas calculadoras. Entonces te lo recomiendo así para que tus valores sean un poquito más precisos. Bien,
Este 111.27 es lo que mide de aquí a aquí. ¿Ok? Bien. ¿Qué me falta? Me falta calcular alfa. ¿Cómo voy a hacerle para calcular alfa? Para calcular alfa voy a utilizar a beta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo este, pues puedo obtener lo que le resta, ¿no? Sabiendo que de aquí, de este punto de aquí a este punto de acá, todo completo son 180 grados. ¿Ok? Entonces, bien. Voy a utilizar la tangente del ángulo beta en este caso. ¿Ok? Y la tangente la calculo como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, traduciéndolo aquí, tangente de beta va a ser igual a la RY sobre la RX en este caso. ¿Ok? Sustituyendo, tangente de beta igual a 71.14, que es el valor de RY, sobre menos 85.56, que es el valor de RX. ¿Ok? Y entonces obtengo el valor de 0.83 negativo. ¿Sí? Finalmente, pues le saco una tangente inversa en la calculadora, tangente inversa de ese menos 0.83, y obtengo un ángulo negativo de menos 39.74. ¿Qué me indica el ángulo negativo? Me indica que yo estoy midiendo los ángulos en esta dirección. ¿Sí? Normalmente los ángulos se miden en dirección contraria al reloj, a las manecillas del reloj. Si el ángulo se mide en dirección del reloj, estamos midiendo ángulos negativos. Entonces, este ángulo que estoy midiendo aquí, que es beta, como estoy midiéndolo de aquí hacia acá, ¿sí? Entonces, estoy midiendo ángulos negativos, porque van en dirección de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, como tengo beta, y yo sé que todo el ángulo alfa más beta son 180, pues yo puedo despejar y decir que 180 menos lo que vale beta, que aquí lo tengo, ¿sí? Es igual a alfa. ¿Ok? Entonces obtengo que alfa vale 140.25. ¿Ok? Finalmente, ¿cómo presentas el resultado del vector? ¿Cómo presentas el resultado del vector? ¿Sí? Lo vas a presentar de la siguiente forma. Ya obteniendo la R, ¿sí? Que sería la magnitud, y la alfa, que sería el ángulo en el que está apuntando, pues tú lo vas a presentar de la siguiente forma. La resultante vectorial va a ser igual a 111.27, que es la magnitud del vector final, 140.25 grados, que viene siendo el ángulo en el que está apuntando ese vector. ¿Ok? Y de esa forma, pues, sumamos vectores con el método analítico. Espero te haya ayudado, te haya servido, y nos vemos a la próxima. No olvides compartir y dejar tus comentarios en la descripción del video. Nos vemos. Hasta pronto. Bye.